Profesor Veracruzano, quiero darles la cordial bienvenida a nuestra plática El futuro del comercio exterior. Pues bueno, el objetivo de estas pláticas es abordar temas relevantes respecto al comercio exterior. Brevemente les comento, la dinámica de esta sesión pues es micrófono y cámara cerrados. Las preguntas que tengan, favor de ponerlas en el chat y posteriormente se las enviaremos ya resueltas vía correo electrónico, y de igual manera, por favor, les pido que nos apoyen con indicando el correo electrónico, ¿sí? Ahora bien, ahora voy a compartir la pantalla. Y primero que nada, pues también quiero por aquí presentar, perdón. Una disculpa. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si ya la pueden visualizar. Si ya pueden visualizar la presentación, por favor. Correcto. Esta es la presentación y este es el orden del día. Vamos a hablar primero brevemente acerca del prevalidador RECO, errores comunes que se presentan en la prevalidación de pedimentos, criterios personalizados a la validación electrónica de pedimentos y decreto de canasta básica como puntos principales. Los expositores por aquí, bueno, ya que nos están viendo por nuestra cámara, les voy a presentar a la licenciada Ivonne Guevara, que es la coordinadora jurídica de comercio exterior del prevalidador RECO, el ingeniero Juan Montiel García, que es el gerente de productos y servicios RECO TESEM, el doctor Baruch de la Fuente, que es el director jurídico del corporativo Griver, el ingeniero Marco Antonio Muñoz, que es el coordinador ejecutivo de calidad del corporativo Griver, y el licenciado Roberto Hernández, quien es el gerente del prevalidador, ¿sí? Y pues bueno, vamos a dar inicio, primero que nada, a los temas que vimos en la orden del día. Por favor, cualquier duda o comentario, les reitero, nos la pueden hacer llegar por el chat y también el correo electrónico también para hacerles llegar la respuesta del mismo, ¿sí? Bueno, tomo palabra agradeciendo nuevamente su tiempo. Buenas tardes, Juan Montiel, servidor. Algunos de ustedes tengo el gusto, estoy seguro tengo el gusto de conocerlos. En caso contrario, bueno, me toca platicarles un poco de algunos de los productos que nosotros tenemos aquí dentro de la empresa, principalmente enfocado al servicio de prevalidación. Bueno, en la parte del servicio de prevalidación, para quienes no utilizan este servicio, para aquellos clientes que trabajan a lo mejor con nuestro sistema de captura, también, bueno, informarles que somos un prevalidador con autorización por parte del SAT y tenemos diferentes diferenciadores que nosotros damos derivados de este servicio de prevalidación. Algunos de ellos están aquí en el listado. Por ejemplo, tenemos un soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay un acceso a un portal web denominado Proceda, con el cual nuestros clientes en línea pueden tomar y emitir reportes estadísticos de consultas en línea. Hay una serie de configuración de alertas en tiempo real para que en automático vía correo electrónico estén informados de cuando un pedimento incurre en algún rojo, cuando fue desaduanado, cuando fue pagado y demás. Y todo eso lo tenemos enfocado de forma muy controlada con un servicio de consultoría especializada para opinión, para aclaración de cualquier cuestión de discrepancia con ley o información que requieren. Y también manejamos para este tema lo que llamamos como teléfono rojo, que nos permite
cualquier tema de urgencia que salga del pool de la mesa de atención de servicio, poder atenderlo de manera directa con algún ejecutivo concreto y directo asignado a la cuenta que ustedes manejen, ¿no? Derivado de este servicio de prevalidación, bueno, también está la parte de servicio de multidependiente que estamos ofreciendo, en este caso, en la aduana de Nuevo Laredo, en el Puente 3, en el módulo de exportaciones. Y aquí tenemos, aparte de este servicio, algunos diferenciadores. Tenemos una app que utilizan nuestros dependientes que están directamente en esta aduana para capturar de forma inmediata la atención de los rojos. Y eso hace generar una notificación en tiempo real vía correo a nuestros clientes, y aparte nuestros clientes tienen un portal de consulta para poder ver estadísticos y tiempo de la atención de sus operaciones. Otro tema que quiero platicarles es enfocado al tema de la parte de inteligencia artificial. Bueno, aquí tomamos una imagen de la empresa Microsoft, la cual nos hace ver que, bueno, la parte de la inteligencia artificial está en el día a día con nosotros. Realmente, desde que utilizamos nuestro celular, nuestro auto, usamos alguna transacción bancaria, algún tema de geolocalización, todo eso está siendo parte, en cierta medida, de todo lo que es inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial posiblemente se adopte a un tema de cuestión de ciencia ficción, pero realmente es un tema que está muy común en el día a día. Y bueno, la inteligencia artificial en concreto lo que hace es hacer que las máquinas piensen o emulen las capacidades del ser humano. Y en concreto, bueno, la inteligencia artificial va enfocada a una de sus ramas, que es el aprendizaje automático, que la parte del aprendizaje automático, lo principal de ello es hacer predicciones. Ahí está señalado en letras rojas la parte de predicciones. Y nosotros en RECO hemos estado trabajando ya directamente con esta tecnología, directamente con la parte de las predicciones, y desarrollamos en este caso, un software que se llama Grieve Risk Analysis, que es un software, como puede ver en la pantalla, que predice incidencias en aduana, que blinda sus operaciones de comercio exterior con el fin de evitar alguna incidencia que ponga en riesgo la operación de la agencia aduanal. Este software, Grieve Risk Analysis, funciona con técnicas de inteligencia artificial. Es una herramienta innovadora, disruptiva, única en el mercado. Les vamos a poner al final de la sesión una liga de un video que ustedes pueden consultar, pueden ver en todo momento, está en YouTube, para que puedan ver los alcances de este aplicativo y que más adelante puedan programar con alguna de nuestras áreas comerciales información referente a este producto, que, insisto, utiliza técnicas de inteligencia artificial para apoyarlos en sus despachos, prediciendo posibles incidencias en aduana, ¿no? Para cada uno de sus pedimentos. Bueno, esos son los temas que quería un servidor desahogar con ustedes. Como bien decía Enrique, estas sesiones las vamos a tener, vamos a buscar tenerlas de manera mensual, y más adelante vamos a platicar algunos otros temas directos. Buenas tardes a todos. Me presento Marco Antonio Muñoz, coordinador ejecutivo de calidad. Un placer poder estar esta tarde en esta plática, y todavía un placer adicional que ustedes hayan podido unirse a la misma. Me toca comentarles acerca de la certificación ISO 27001. La misma se ha logrado para el eje de negocio RECO. RECO se ha certificado en ISO 27001 a partir de este 20 de abril del 2023.
¿Cuál es lo relevante de contar con esta certificación? Es que ahora podemos mencionarle que estamos acreditados como una organización que siempre estará velando por la seguridad de la información de nuestros clientes, así como la seguridad de la información de los colaboradores. Tengan la certeza y garantía de que cualquier información que sea enviada a nuestras instalaciones o a nuestros equipos o a nuestros servidores será tratada con los más altos estándares que ellos requieren. También quiero mencionarles que esto no hubiese sido posible si dentro de la organización no se hubiesen dado esfuerzos coordinados para superar todas las exigencias que ahora tiene el mercado y sobre todo que ahora nos está exigiendo el propio nivel tecnológico con el que tienen que manejarse las operaciones. Nuestro enfoque es ser cada vez más seguros, tecnológicamente más seguros y claro que informáticamente más confiables para ofrecerles siempre el mejor servicio. Muchas gracias, Marco. Vamos a comenzar ahora con los temas, pues bueno, de aquí del licenciado Roberto Hernández. Hola, muy buenas tardes a todos. Este primer tema platicaremos, lo hemos titulado Criterios Personalizados de Validación. Es un servicio que nuestro prevalidador ofrece y el objetivo lo pueden ver en pantalla, brindar las operaciones mediante candados específicos que podemos aplicar. Este servicio es adicional o extra al que tradicionalmente manejamos, es decir, si nuestro prevalidador detecta una operación normal, algún criterio que ustedes hayan declarado que consiste en un error, ustedes bien lo conocen, que esa será la respuesta que recibirán. Si no manejamos ningún error, ustedes tienen acceso para llegar al validador de aduanas, obtener firma y continuar con el trámite de su operación. Pero este servicio es diferente. La idea es que ustedes puedan incluir candados personalizados y a su interés o necesidad adicionales a los ya tradicionales. Así que puedo mencionar algunos ejemplos. Si hay un cliente en particular que podamos identificar a través de un RFC, si hay alguna aduana en especial que ustedes quieran detener su operación para revisar algún detalle de este cliente, no necesariamente tiene que ver con un error real o un tema legal. La situación lleva a que ustedes puedan utilizarlo como una glosa adicional con la finalidad de que puedan revisar algo en especial de este cliente. El tema puede ampliarse, generalizarse o especificarse en cualquier rango, siempre y cuando el dato que ustedes nos pidan tener en cuenta sea que viaje en el archivo de validación, obviamente declararon el pedimento también, y podamos hacer una combinación de datos para que ustedes puedan llegar a tener este candado. Significa entonces que si el dato de fracción arancelaria o el RFC del importador-exportador o patente aduana o cualquier otro que ustedes nos proporcionen lleva como finalidad tener una detención o bloqueo para su revisión o autorización, podemos hacerlo sin ningún costo extra. ¿Esto qué implica? No implica una mayor burocracia, insisto, lo que implica es mayor seguridad. Hemos tenido la buena experiencia de clientes que han encontrado esto como una mina de oro para no depender de una glosa manual. El sistema de prevalidación hace una glosa automatizada, provoca en consecuencia que alguna situación que salga de los márgenes que ustedes nos indican deberá detenerse para evitar alguna situación en particular y no necesariamente un tema legal. Así que los datos que podemos utilizar para este tipo de operaciones, pues diría yo que sus combinaciones no tienen límite. Por favor, yo les invitaría a explorar este servicio que brindamos. Reitero, no tiene costo alguno. Reitero, puede ser bastante útil si nos dan la oportunidad de poder apoyarles en este sentido. Y bien, hay un tema a continuación que tiene que ver con errores más comunes, y este tipo de situaciones me parece que en ocasiones puede provocar una burocracia que los atrase en sus operaciones. ¿Qué trato de decir? De entrada, lo que más hemos notado, que cuando alguno de nuestros clientes nos llama, no logra distinguir si el error que recibe es del prevalidador, nosotros, una entidad privada particular con una autorización,
o si el error deriva de validación vocé, es decir, una autoridad, o cuando les preguntamos algún dato en particular, confunden los dos anteriores con su particular sistema de captura que utiliza la agencia. Entonces nos hemos dado cuenta que tal vez una capacitación sencilla podría lograr que el usuario, cuando hable, identifique bien en dónde se encuentra el error o la situación que debe corregir, y eso seguramente puede provocar la reducción de llamadas, que insisto, pudieran atrasar 5, 10 minutos, la explicación, la retroalimentación y la solución. Ahora, esto es de lo más común. Otro error muy común es que el error por el cual nos están hablando, su trasfondo legal es desconocido. Puse un ejemplo como cualquiera que pudimos haber anotado, pero estos son más representativos. Error de IVA. Si la fracción arancelaria está o no contenida en el anexo 27, es un punto de referencia de una lectura sencilla, de abrir el anexo y encontrar si mi fracción se encuentra o no listada ahí, y eso podría evitar la llamada con nosotros, o al contrario, si la hacen, podemos orientarlos. Pero insisto, con el consecuente atraso que podría llevar, la situación se vuelve un poquitito más compleja si el capítulo en cuestión del anexo 27 tiene señalada alguna acotación. Si la acotación me remite a la ley del IVA, en la mayoría de los casos al artículo 2A de la ley del IVA, para aquellos en los que paga o no paga, si no cae en la acotación, que no es la única acotación, puede remitirme al 25 de la ley del IVA, que me remita a temas de temporalidad, o inclusive al 8 del reglamento de la ley del IVA. Entonces, la ubicación de mi fracción seguramente me ayudará en mucho para detectar el error del IVA de una manera más expedita. Otro caso también muy común corresponde al tema de errores en normas oficiales mexicanas exigibles al momento de su entrada a territorio nacional. Y es muy común que el error vaya directamente dirigido a la vigencia del certificado. Si el certificado no está vigente al momento de la operación, o si estoy confundiendo la fracción arancelaria y mi certificado tiene otra, o estoy traspapelando el certificado de una operación con otra operación, bueno, lo que nosotros realizamos es consultar en una página pública y oficial, SOIA, entramos al apartado específico de vigencia del certificado, podemos revisarlo y eso también acorta las llamadas con nosotros. Por favor, no estoy diciendo que no nos llamen, con gusto los atendemos, pero el círculo que lleva a explicar estos temas pareciera que es un tema de recurrencia que bien podríamos librar el atraso que puede originarnos con la lectura de los temas que acabo de comentar. Solo escogí 3 temas, solo para crear un poquito de conciencia en cómo poder facilitar la atención y la ayuda a los usuarios, pero insisto, siempre estamos para servirles con la mejor atención. Si existe alguna duda, al final con todo gusto les podremos ayudar, tal como lo explicó mi compañero Enrique, pero continuamos con el siguiente tema, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Me presento. Mi nombre es Ivonne Guevara Sesta. Como bien lo comentó Enrique en un inicio, soy coordinadora del Departamento Jurídico del Prevalidador RECO. El tema que les voy a comentar es sobre el decreto de la canasta básica. Vamos a platicar un poquito acerca primero de los antecedentes, cómo surge este decreto, de dónde nace, por qué, a partir de cuándo, cuáles fueron las diversas publicaciones que se dieron, porque sí hubo por ahí más de una publicación. Después vamos a platicar un poquito sobre las problemáticas que se fueron suscitando, las controversias, cómo se fue comportando los usuarios, cómo se fue comportando la autoridad, cómo lo fuimos resolviendo. Y por último, bueno, vamos a ver qué fue lo que nos empezó a orientar o a dar luz para al final comentar cómo estamos actualmente. Bueno, un poquito iniciando con los antecedentes de este decreto de la canasta básica. Este surge el año pasado, el año 2022, y bueno, también es llamado PASIC, que es el Paquete contra la Inflación y la Carestía. Esto nace, pues bueno, de una decisión del Gobierno de México con la finalidad de contrarrestar los precios de los productos de la canasta básica, por lo cual publicó diversos ordenamientos a partir del año pasado, otorgando principalmente el beneficio de un arancel cero
a productos de la canasta básica. Un arancel a la importación de manera temporal a ciertos productos determinados de la canasta básica. ¿Cuáles son estos productos? Bueno, ciertos productos alimenticios, de higiene personal, alimento para animales, insumos para agricultura, que bueno, ya trasladándolos a el lenguaje aduanal, pues bueno, se traducen en fracciones arancelarias, los cuales, bueno, vienen listadas en los diferentes acuerdos que fue publicando la autoridad. Vamos a mencionar los decretos o las publicaciones que fueron saliendo a partir del año pasado. Primero, tenemos por ahí lo que es llamado también por la propia autoridad como PASIC 1, que fue el primer decreto que se publicó, fue el 16 de mayo del año 2022, y su nombre oficial es decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican. Este fue un decreto publicado, como les comento, en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del 2022. Por ahí también les hago una anotación de que 3 días después, el 19 de mayo, hubo por ahí una fe de ratas, una corrección que tuvo la autoridad, pero bueno, el documento principal fue el del 16 de mayo. ¿Cuál fue el objetivo de ese primer documento? Bueno, fue determinar de manera temporal un arancel cero a las importaciones de diversos productos que obviamente abarcan productos de la canasta básica con los tipos de productos que mencioné anteriormente. ¿Cuál es la particularidad de este documento? Bueno, en este primer documento, la autoridad no hacía mención a lo que es el padrón de importadores de la canasta básica, que ahorita vamos a comentar para los que no estemos muy familiarizados con qué es este padrón, ahorita lo vamos a comentar. Hasta este momento, en el primer documento nos remitimos al 16 de mayo, todavía no se mencionaba este término de padrón de importadores. Tampoco limitaba el beneficio de arancel cero a importaciones, a importación o al régimen de importación definitivo. Es decir, este documento del 16 de mayo lo que nos decía es, nos enlista una serie de fracciones arancelarias de diversos productos seleccionados por la autoridad como productos que abarcan lo que es la canasta básica y nos dice, para estos productos vas a tener un beneficio de un arancel cero a la importación durante un año, el cual abarcaba en aquel momento, entraba en vigor al día siguiente aquel en que se publicó en el Diario Oficial, es decir, el 17 de mayo del 2022 y terminaba su vigencia el 17 de mayo del 2023. Eso fue lo que nos decía o lo que nos dice, bueno, porque todavía existe, nos dice el documento, si alguien gusta checarlo, con entrar al DOF en esa fecha lo puede corroborar. Posteriormente, el 19 de octubre del 2022, se emite o se publica otro decreto, ¿no? Que es el PASIC 2. PASIC por las siglas que les comentaba anteriormente, el paquete contra la inflación paquete contra la inflación y la carestía, por eso son sus siglas PASIC. PASIC 1, que fue como que el primer documento, después viene el PASIC 2, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre del mismo año 2022. Este documento tiene por nombre Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importaciones y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica e insumos que se indican. Para empezar, aquí ya iniciamos con las incongruencias, vamos a llamarle así, porque ya no tiene el mismo título del documento anterior. ¿Sí? Nos cambian el título, entonces por ahí ya los abogados nos empieza a hacer ruido, por qué uno se llama de una forma, por qué otro se llama de otra forma, si de manera general tienen el mismo objetivo, el cual es aplicar un beneficio de un arancel cero a productos de la canasta básica, ¿no? Entonces ahí ya empezamos con las dudas, con la incertidumbre. El objetivo de este segundo documento, llamado también PASIC 2,
publicado el 19 de octubre. Su objetivo, de igual manera, un arancel cero. Sin embargo, aquí ya nos limita o ya hace referencia a importaciones definitivas. Es decir, aquí ya la autoridad nos especifica que dicho beneficio va para importaciones definitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está acotándolo y deja fuera importación temporal, depósito fiscal, cualquier otro régimen que no sea importación definitiva. También en este segundo documento, o PASIC 2, ya hace mención al llamado padrón de la canasta básica. ¿Qué es este padrón de la canasta básica? Bueno, todos conocemos ya lo que es el padrón de importadores, que bueno, cuando una empresa importadora, valga la redundancia, quiere importar cierta mercancía, tiene que estar inscrito en el padrón, salvo ciertas por ahí excepciones que nos establece la ley, pero de manera general tiene que estar inscrito en un padrón de importadores. Y si quiere importar mercancía determinada que está en el anexo 10, pues bueno, tiene que estar inscrito además en un padrón sectorial. Bueno, esos son los padrones que nosotros conocemos. Sin embargo, con este tema, con estos decretos de la canasta básica, la autoridad crea el llamado padrón de canasta básica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas empresas importadoras que quieran o quisiesen aplicar el beneficio o gozar el beneficio de arancel cero a las importaciones de las mercancías listadas en ese acuerdo, tienen o tenían que estar inscritos en dicho padrón y cumplir con los requisitos que ahí se establecían y que posteriormente también se trasladaron a reglas generales, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos cambiaron un poquito la jugada en cuanto al documento anterior, ya nos limitan al régimen, ya nos ponen importación definitiva y ya nos mencionan que tiene que estar inscrito o nos condicionan que para gozar ese beneficio tiene que estar inscrito en el padrón de la canasta básica. Además de eso, incluyen también otro beneficio que es el para acreditar las regulaciones y restricciones no arancelarias o los permisos de los productos. Además del beneficio del arancel cero en las importaciones de los productos listados, también hace mención de otro beneficio, que para poder acreditar el cumplimiento de las regulaciones, las empresas podían hacer uso de un escrito simple, y en ese escrito se podía acreditar las regulaciones de dichos productos. Sin embargo, ya entrando más a detalle y leyendo ya bien en concreto los acuerdos, notamos que si bien al inicio pareciera ser que sí, efectivamente nos da ese beneficio de acreditar las regulaciones a través de un escrito, por ahí en otro párrafo del mismo acuerdo deja abierta la posibilidad para que la autoridad aduanera en cualquier momento requiera el cumplimiento de la regulación apegándose a la normatividad aplicable, es decir, como lo conocemos hoy en día, con su permiso, con su certificado, declarándolo impedimento, etcétera. Entonces, ahí también empieza a haber un poquito de controversia, porque por un lado te da el beneficio del escrito simple o del escrito, acreditar la regulación con el escrito simple, pero por otro lado deja abierta la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que optaron? Al menos la experiencia que por acá tuvimos, los clientes, cumplir, ¿no? O sea, no se arriesgaron y fue cumplir con la regulación tal cual se conoce comúnmente. Este documento PASIC 2, su entrada en vigor fue igual al día siguiente en que se publicó, es decir, el 20 de octubre del 2022 al 28 de febrero del 2023, con una opción a prórroga hasta el 31 de diciembre del 2023 para aquellas empresas importadoras que tenían que cumplir de manera adicional con un requisito más de acreditar por ahí que estaban importando de manera consecutiva dichos productos. Ok. Después, posteriormente, el 18 de noviembre del 2022, se publica otro decreto, también dentro del PASIC 1.
¿Por qué dentro del PASIC 1? Porque únicamente lo que vino a hacer este decreto del 18 de noviembre del 2022 fue sustituir al PASIC 1, es decir, al del 16 de mayo del 2022, porque únicamente se actualizaron las fracciones arancelarias. Como recordarán, por ahí el año pasado tuvimos la entrada en vigor de la 7ª enmienda de la LIGIE, exactamente el 12 de diciembre del 2022, mi memoria no me falla, y bueno, hubo actualización de fracciones arancelarias. Entonces, para estar en la misma línea, fue publicado este acuerdo que entra dentro del PASIC 1 y únicamente su objetivo fue sustituir o actualizar el decreto del 16 de mayo. Y de igual manera, no hace mención a la canasta básica ni tampoco limita a las importaciones. Sin embargo, aquí ya tenemos como que dos documentos. Uno, en donde no nos limitaba a qué tipo de importación y ni tampoco hacía referencia al padrón de la canasta básica, y otro donde sí lo hacía. Entonces, ahí es donde empieza a haber la controversia. Los importadores no saben si deben de aplicar el beneficio, si no deben de aplicar el beneficio, si lo aplican, si quedan como con la incertidumbre de que la autoridad me puede requerir el pago en cualquier momento. Entonces, después, bueno, ahorita vamos a ver un poco las problemáticas que empezaron a surgir, pero por último, después de este PASIC, la actualización al PASIC 1, viene por último el PASIC 3 y por ahí se resalta en un color diferente. Este PASIC 3, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de este año 2023, lo que vino a hacer fue unir el PASIC 1 y el PASIC 2 y crea el PASIC 3, que es el que está vigente hoy en día, por eso es el que está resaltado. Se eliminan, se abrogan los anteriores y subsiste y queda vigente este PASIC 3, cuyo nombre es Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importaciones y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las familias. Bueno, para empezar, tampoco tiene exactamente el mismo título que los anteriores, pero bueno, se entiende que el objetivo sigue siendo el mismo, otorgar beneficios a la importación de productos de la canasta básica. Hace mención que sustituye a los otros decretos anteriores, el del 16 de mayo, el del 19 de octubre y el del 11 de noviembre, que abarca PASIC 1 y PASIC 2, y lo que hace es unir estos dos y crea artículo primero y un listado de fracciones arancelarias, artículo segundo y un listado de fracciones arancelarias, y una serie de artículos. Sin embargo, ya a lo mejor ya es término más legal, más de abogados, al leer este decreto, la autoridad como que no es lo suficientemente clara en decir, bueno, para el artículo 1 son, no sé, los importadores que están dentro del padrón y el artículo 2 no, o viceversa. Entonces queda ahí como que lo menciona como entre líneas, pero no es lo suficientemente claro ni explícito. Entonces, por lo tanto, se siguen dando discrepancias, unos tienen un criterio, otros tienen otro. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco de ese tema. Y este último decreto, que es el del 6 de enero, bueno, entra en vigor al día siguiente, es decir, el 7 de enero, y vence su vigencia el 31 de diciembre de este mismo año. Y reitero, es el que actualmente está vigente, sustituyendo a los anteriores. Y de igual manera, hay por ahí una opción de prórroga para poder gozar el beneficio que se puede ampliar hasta el 30 de abril del próximo año, de 2024, únicamente para aquellas empresas importadoras que acrediten o hagan un trámite adicional de por ahí acreditar unas importaciones de manera consecutiva. Estos fueron los 4 documentos que se publicaron entre el año pasado y hoy, subsistiendo el que les comento, el del 6 de enero. Bueno, ¿qué problemáticas tuvimos? Nosotros de este lado, como empresa importadora, como empresa prevalidadora, pues tenemos nuestro servicio de atención a clientes. Nosotros atendemos a nuestros clientes cuando hay tanto errores de prevalidación
como errores de validación. Por ahí ya lo comentaba mi compañero Roberto, son momentos o procesos que van dentro del mismo paquete, pero son mensajes o validaciones diferentes. Uno lo hace primero el prevalidador, que son empresas particulares autorizadas por el SAT, y posteriormente hay una validación, que eso ya lo hace por parte de la autoridad o la autoridad aduanera. ¿Qué es lo que empezamos a observar con la publicación de estos acuerdos? Primero, que el validador central, es decir, lo que hace la autoridad, no estaba actualizada en las fracciones. Si un usuario quería aplicar el beneficio del IGI 0 porque estaba listado en el decreto, lo mandaba sin IGI y el validador le mandaba error. ¿Cuál era el error? Pues bueno, solicitarle el pago del IGI. Entonces los usuarios nos hablaban y decían, oye, pero ¿por qué el validador me pide IGI si mi mercancía está listada dentro del acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros verificando, obviamente cuando nos encontramos ante un error del validador central, nuestra sugerencia previamente y posteriormente, después de revisar que todo esté correcto, es solicitar una justificación ante la aduana local, ¿sí? Entonces, cuando un error se considera que es improcedente, se tiene que solicitar una justificación. Entonces, primero, la primera problemática es que el validador central arrojaba error cuando un cliente quería aplicar el beneficio. Segundo problema es, bueno, una vez que ya tenías el error, bueno, al querer solicitar la justificación ante la aduana local para que revisara el caso y te otorgara la firma de manera manual, las aduanas locales te lo negaban o te lo rechazaban porque decía o te solicitaba que los importadores estuvieran inscritos en el padrón. Y es aquí donde también surge otra problemática porque las aduanas no estaban homologadas en su criterio. Había algunas aduanas que sí justificaron varios pedimentos aplicando el beneficio y había otras aduanas que decían que no, que el importador tenía que estar inscrito en el padrón. Entonces, bueno, aquí pasaron varios días. Nosotros de nuestro lado empezamos a tener acercamiento con la autoridad para saber el criterio, autoridad central, porque observamos que las mismas aduanas locales tenían criterios diferentes, unas aplicaban un criterio, otras aplicaban otro criterio, entonces nosotros buscamos área central. Entonces, el área central incluso nos dio una respuesta en un inicio, en donde nos confirmaba que sí tenían que estar inscritos. Sin embargo, pues bueno, ahorita vamos a ver que después cambió un poquito ese criterio. Entonces, sí hubo por ahí un tiempo de ajuste de un par de semanas, porque sí como que no sabían qué aplicar. Entonces, lo que muchos importadores empezaron a optar por hacer era pagar el IGI. Dijeron, se curaron en salud y dijeron, bueno, yo no me quiero arriesgar. Si mi mercancía está o no está listada, si me aplica o no el beneficio, yo prefiero pagar el IGI y después ya veo si puedo solicitar o si quiero solicitar la devolución. Entonces, aquí incluso también nos topamos con un problema, porque incluso había importadores que deseaban pagar, declaraban el IGI y el validador también les arrojaba error por declarar IGI. Entonces, por ahí había una discrepancia, una incongruencia, porque para algunos productos, si le aplicabas el IGI 0, te marcaba error, pero para otros, si querías pagarlo, también te arrojaba error, y ambos, si querías justificar, te encontrabas con un tope ante la autoridad, ¿no? Te decía, no, no puedes pagar tu IGI porque está beneficiado. Entonces, sí fue un momento por ahí de un poquito de caos entre lo que obteníamos el criterio definitivo de la autoridad. Pues sí hubo por ahí controversia, pero bueno, al final, después de este lapsus, lo que nos vino a dar un poquito de luz y claridad a todo esto fue este documento de preguntas frecuentes que publicó el SAT dentro de su portal web. Este documento, que bueno, fue emitido por la Secretaría de Hacienda en conjunto con la ANAM y el SAT, fue en marzo del 2023. Entonces, desde enero
del 2023, tuvimos enero, febrero y fue hasta marzo que se publicaron estas preguntas frecuentes, en donde ya empiezan a aclarar ciertos puntos que estaban por ahí en el aire o no estaban definidos. ¿Qué puntos aclaran? Bueno, primero, la vigencia y la entrada en vigor de cada uno de los decretos. Como ya vimos, fueron básicamente cuatro publicaciones, los cuales al parecer uno sustituía a otro, pero no sabíamos bien hasta cuándo terminaba uno y cuándo iniciaba otro. Bueno, estas preguntas frecuentes nos los indica bien cuándo inicia uno, cuándo termina otro, etcétera. Pero básicamente lo que nos vino a aclarar fue el punto medular de que a quién le aplica el beneficio, si a los importadores inscritos en el padrón o no inscritos en el padrón de la canasta básica. Y esto nos lo dice la pregunta 9. Nos dice, si no cuento con inscripción en el padrón de importadores de productos de la canasta básica, ¿puedo aplicar los beneficios del artículo 1 del decreto PASIC 3? Que recordemos que es el de enero de este año, y la autoridad nos dice, sí, todos los importadores pueden aplicar las exenciones arancelarias. Es decir, no importa si estabas inscrito o no inscrito en el padrón de la canasta básica. Todos los productos listados en el artículo 1 de ese decreto pueden gozar del beneficio. ¿Qué se entiende entonces? Que los productos del artículo 2 no, sí te requieren inscripción en el padrón, aunque de manera textual no nos lo dice la autoridad, pues se entendería así, porque aquí únicamente nos está mencionando artículo 1. Aún así, les comento que aún así cuando recién salieron estas preguntas frecuentes, bueno, si ya tenemos una pregunta con su respuesta en donde la misma autoridad nos está diciendo que no tienes que estar inscrito en el padrón, pues varios importadores empezaron a justificar sus pedimentos o a intentar justificar sus pedimentos utilizando como soporte esta pregunta. Y por ahí, aún así, tuvimos por ahí una aduana o dos aduanas que aún con todo y preguntas frecuentes, su criterio era no, yo necesito que estés inscrito en el padrón. Entonces, ahí sí fue un poco complicado porque aún y con pregunta no nos querían justificar, tuvieron que pasar un par de días más como para que, yo quiero pensar que de manera interna las aduanas se juntaron, empezaron a intercambiar criterios, se acercaron a su área central y al final del día, hoy en día ya tenemos por ahí un criterio en donde sí nos están ya justificando los pedimentos. Después tenemos por ahí la pregunta 11, que también es importante, y dice, si no cuento con inscripción en el padrón de importadores, ¿puedo aplicar los beneficios del PASIC 1 y PASIC 2? Y la respuesta es no. Los importadores no inscritos no pueden gozar de preferencia. Entonces, ¿qué se entiende? Que en PASIC 1 y PASIC 2 sí era obligatorio el registro en el padrón, pero para PASIC 3 ya lo deja abierto para el artículo 1. Entonces, con eso nos viene a dar un poquito de luz, un poquito viene a dejar en claro aquellas disyuntivas, aquellas cuestiones que no estaban del todo claras. ¿Y cómo nos encontramos hoy en día? Bueno, hoy en día, por ahí, esta es una información pública que se encuentra en el portal del SAT. Estas son los importadores que actualmente se encuentran inscritos en el padrón de importadores de productos de la canasta básica. Como bien vemos, son 23. Digo, no son tantas para el volumen de empresas importadoras que hay. Y hoy en día estas son las empresas que realizaron su registro ante este padrón. ¿Cómo nos encontramos hoy en día? Bueno, hoy en día, aún así que ya tenemos las preguntas frecuentes, aún así que ya la autoridad como que ya especificó para quienes aplica el beneficio y para quienes no. Bueno, tenemos varios clientes importadores que se curan en salud, no quieren meterse en problemas y ellos desean pagar el IGI. Aún así,
que su mercancía esté listada en el artículo 1 del decreto, que pueden gozar de la preferencia, ellos desean pagar. Y bueno, primero se van a encontrar con un error del validador, que ya se encuentra en algunos casos actualizado. Nos hemos topado con un par de productos que no, pero bueno, en la mayoría de los casos sí les arroja error cuando el importador desea pagar. Pero en este caso, bueno, se procede a la solicitud de justificación y las aduanas sí están justificando, sí les permite pagar el IJI si el importador así lo desea. Otro caso que también nos hemos encontrado y que sigue subsistiendo es en las operaciones, por ejemplo, en las operaciones clave A4, que es depósito fiscal, en donde, bueno, si recordamos, este beneficio aplica ¿para qué? ¿Para qué régimen? Para importación definitiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, en operaciones de depósito fiscal tendríamos que declarar el IJI, aunque bien sabemos que no se paga como tal en un depósito fiscal, más bien se paga en las extracciones, pero bueno, como el beneficio está acotado para importación definitiva, pues en teoría en un depósito fiscal se tendría que declarar. Sin embargo, el validador marca error si declaramos el IJI en una 4, entonces ahí, ¿qué es lo que se le comenta al cliente? Bueno, se le comenta esta situación y ya sea que opte por declarar IJI 0 o por solicitar la justificación ante la aduana y procede sin ningún problema. Así es como estamos hoy en día. Buenas tardes a todos. Sin duda alguna, un tema de suma relevancia y como bien menciona nuestra compañera, la licenciada Marta Vázquez, quien amablemente está con nosotros el día de hoy conectada, hace alusión a que efectivamente cuando se da estas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, surge una circunstancia de confusión. Un tema en donde sin duda alguna todos los usuarios de comercio exterior tuvieron una circunstancia de no saber cómo iba a ser el pronunciamiento de la autoridad, un poquito de falta de solventación y sobre todo falta un desconcierto, porque como bien lo menciona Sibón, algunas aduanas procedían al tema de la justificación, otras aduanas, no obstante que había el pronunciamiento por parte del área central, no nos estaban dejando en claro cómo iba a ser su actuar y sobre todo cómo iba a ser el tema de solventar para el tema de las justificaciones. Entendemos que hubo, dentro de las localidades, hubo ciertas aduanas que, no obstante que, insisto, tenían los documentos en mano, que habían emitido una publicación por parte de la propia autoridad central, decidían ser un poquito cautos, entraban a un tema de revisión de las operaciones y te pedían que estuvieras inscrito. Entonces, por ahí... Tú haces dentro de tu presentación, haces énfasis en que efectivamente no había esa homologación en el tema de los pronunciamientos por parte de las autoridades. Dentro de tu óptica, ¿cuál consideras tú que fue la principal inconveniente que presentaron los importadores? Bueno, el principal inconveniente, como les comenté, fue la falta de claridad en los documentos. Así es. Desde ponerles títulos diferentes que a lo mejor puede sonar no relevante, créanme que los abogados con una palabrita que nos cambies de un documento a otro, ya le cambia el sentido, tienes que aplicar tal cual. Entonces, desde ponerle títulos diferentes, desde ahí ya, desde no utilizar los mismos términos, mientras que en un documento modificabas como tal el arancel de la tarifa y en otro documento aplicabas un beneficio. Entonces, desde ahí ya nos empezamos a cuatrapear, ya no sabíamos qué aplicar y la comunicación con la aduana, con las autoridades aduaneras fue un poco no inmediata y la homologación definitivamente entre aduanas tampoco ayudó mucho porque como comentaba, había algunas aduanas con un criterio, otras aduanas con otro criterio totalmente opuesto, entonces no teníamos como que una línea que seguir. Así es. Y dentro de ¿cómo consideras tú que fue la autoridad, cómo fue respondiendo a esta circunstancia? Entendemos que hubo 3 pronunciamientos por parte de la autoridad con publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, en donde lo que principalmente el gobierno buscaba era incentivar el tema de protección al importador. Un tema de proteger ciertos productos de la canasta básica, que sin duda alguna es muy buena la medida. Sin embargo,
el tema administrativo nos llevó un poquito de desconcierto, un poquito de falta de atención y sobre todo de pronunciamiento por parte de nuestras autoridades. ¿Cómo consideras tú que fue evolucionando la autoridad respecto a esta circunstancia para hacer frente al tema? Sí, yo creo que, tal vez lo que nos hubiera gustado es que todo esto hubiera sido más rápido, la comunicación entre aduanas, diferentes aduanas hubiera sido más rápido, pero bueno, entiendo que al final se unieron las aduanas, homologaron el criterio y lo que sin lugar a duda nos vino a dar un poquito o mucha claridad fue el documento de preguntas frecuentes que emitió la autoridad en marzo. Con eso ya seguimos una línea y ya puso claridad a ciertos puntos que andaban por ahí en el aire. Sin duda, creo que el hecho de haber emitido esos lineamientos de preguntas frecuentes y sobre todo pronunciamientos objetivos que ya se tenían planteados con la autoridad fue lo que nos dictó, como bien mencionas, una guía, una línea para poder continuar con estos procesos. Y ya por último, creo que la situación actual es un tema que también debemos de voltear a ver, como bien mencionaba una de las compañeras que está conectada, decía, al momento de que se dieron las publicaciones se dio un tema de desconcierto, un tema de confusiones. ¿Cómo consideras tú que se tiene la actual situación respecto a este tema en particular? Bueno, hoy en día ya con las preguntas frecuentes, con los diferentes pedimentos que hemos observado que mandan los clientes, ¿cómo estamos hoy en día? Artículo primero del decreto del 6 de enero es un beneficio general, no te limita a estar inscrito en el padrón. Por consiguiente, aunque la autoridad no lo manifestó textualmente, pero se entiende que al limitar el artículo primero o dejarlo abierto a no estar inscrito en el padrón, se entiende entonces que el artículo segundo sí lo está. Entonces, pero como comentaba, aún así hay ciertos todavía importadores un poco temerosos a utilizar este beneficio y optan por pagar el IGI, ¿no? Y la autoridad, bueno, se lo está permitiendo actualmente, cosa que antes, o situación que antes no lo hacía, hoy en día ya lo permite. Si quieres tú pagar tu IGI, independientemente de que tengas el beneficio, te lo permite, te justifica el pedimento sin problema. Excelente. Pues creo que con esto damos salida a nuestros diálogos Griver, que sin duda alguna son temas de relevancia, lo que mis compañeros y la licenciada Ivonne Guevara han presentado el día de hoy. Vamos a continuar con esta dinámica. Enrique, te cedo la palabra. Sí, pues bueno, primero que nada agradecerles justamente el espacio y el tiempo que nos están brindando para tener estas reuniones periódicas que nosotros estamos por ahí programando, y espero que en el siguiente mes estemos brindando otra sesión con algún otro tema relevante respecto al comercio exterior. Les acabo de hacer llegar también el tema, el video, el link del video referente a la herramienta que liberamos hace un mes aproximadamente con temas de inteligencia artificial. Por favor, para cuando gusten poder ahora sí que visualizarlo. De igual forma, que quieran, ahora sí que alguna duda, comentario acerca de este tema que acabamos de platicar, por favor, nos lo pueden hacer saber al correo de comercialización @reco.com.mx. Y pues bueno, nuevamente agradecerles, ¿no?, el tiempo que nos están brindando. Y pues bueno, la sesión se grabó y la vamos a estar compartiendo en redes sociales y en nuestro canal de YouTube también para, pues bueno, lo puedan visualizar nuevamente o bien lo puedan compartir con sus compañeros de tanto agencias aduanales, que tenemos agentes aduanales que están integrados el día de hoy, como empresas importadoras y exportadoras. Y pues bueno, no queremos quitarles más tiempo y pues les agradecemos la sesión, el tiempo, y estamos atentos a sus comentarios. Que pasen buena tarde, hasta luego.